Hola a todos, soy José Aliaga. Muchos no saben, pero tengo maestría en la Universidad de Michigan en historia y me encanta la historia. Y sobre todo quiero contarte la historia del presidente Abraham Lincoln. Muchos no saben sobre él, pero es una interesante historia que te va a inspirar bastante. Y aquí te la cuento. Abraham Lincoln tiene unos orígenes muy pobres y aquí te voy a contar en detalles cómo fueron. Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 en una cabaña de madera en una granja en el condado de Hardin, actualmente Delaware, en Kentucky. Fue el segundo de tres hijos de Thomas Lincoln y Nancy Hanson. Su familia era extremadamente pobre y vivió en condiciones muy difíciles durante esa época. Su infancia fue difícil. A los 7 años, la familia de Lincoln se mudó a Indiana debido a la falta de títulos de propiedad sobre su tierra en Kentucky, donde vivieron en una zona rural aislada de ¿no? de las grandes ciudades. El acceso de Lincoln a la educación no formal fue limitado, ya que en las escuelas eran poco frecuentes y de corta duración. Y su juventud, sin embargo, tenía una profunda sed de conocimiento. A él le gustaba y quería saber. Y de manera autodidacta, porque él fue autodidacta, estudió todo lo que podía leyendo libros como la Biblia, las fábulas de Esopo, las obras de Shakespeare. A pesar de la falta de formación académica formal, Lincoln se distinguió por su aguda inteligencia, habilidad para debatir y su talento para la escritura. Cuando tenía 21 años, Lincoln se mudó con su familia a Illinois, donde trabajó en varias ocupaciones. Lincoln fue carpintero, comerciante y finalmente como abogado. Durante estos años desarrolló una reputación como un gran orador y pensador, lo que lo llevó a involucrarse en la política. En 1834 fue elegido a la legislatura de Illinois como miembro del partido Whig. En 1842 se casó con Mary Todd, con quien tuvo 4 hijos, aunque solo uno sobrevivió hasta la adultez. En 1846, Lincoln fue elegido al Congreso de los Estados Unidos, donde sirvió un solo término. Pero aquí hay que destacar que Lincoln tuvo el privilegio de conocer a John Quincy Adams, ya cuando John Quincy Adams estaba en su vejez, y John Quincy Adams pudo transmitir mucho a Lincoln sobre el tema de la esclavitud. Y es más, le pudo transmitir lo que los padres fundadores de la patria americana pensaban en ese momento, ya que John Quincy Adams era hijo del fundador John Adams, y él estuvo en la Declaración de Independencia estando muy pequeño, que él le pudo contar a Lincoln y transferir qué pensaban y qué sentían los padres fundadores. Bueno, pero su carrera política no despegó plenamente hasta la década de 1850, cuando la cuestión de la esclavitud comenzó a dividir al país. Lincoln se opuso firmemente a la expansión de la esclavitud hacia los territorios del oeste y sus debates con Stephen Douglas. Muchos no saben, pero Stephen Douglas fue uno de los demócratas, era un demócrata muy famoso de la época, y Lincoln se puede decir, lo desafió a debates, el cual fueron debates muy conocidos para el Senado, y eso fue en 1858. Lincoln lo sacó a varios debates y eso le dio una fama que lo catapultó, una fama nacional, porque decían, ¿quién le está desafiando a Stephen Douglas para el Senado? Y Lincoln se hizo famoso solamente porque lo desafió a varios debates, el cual Stephen Douglas accedió. Bueno, en las elecciones del Senado de Illinois, en ese momento, su perfil político creció, lo que lo preparó para más adelante, ya que se volvió famoso y cabe recordar que en ese momento Lincoln no corrió como candidato del partido de Whig, porque el partido Whig ya se había debilitado y nació un nuevo partido, que era el Partido Republicano. A pesar que en esa elección de 1858 Lincoln no llegó a ganar, el Partido Republicano pudo captar algunas sillas del Congreso
y comenzó a notarse más. Ya más adelante, Lincoln corre para presidente y casualmente corre, ¿quién creen contra quién? Contra el senador Stephen Douglas, demócrata. Pero esta vez Lincoln es elegido presidente, el 16 presidente de los Estados Unidos en 1860, 2 años después de haber perdido el Senado. Interesante, ¿no? Bueno, es interesante esto porque de dónde nace Lincoln, viene de una familia muy, muy pobre y pues era difícil. Y miren, imagínense, de todo eso llega y corre para senador, pierde, pero después llega a ser presidente de Estados Unidos. Algo muy motivador y algo creo que esta historia ayuda bastante porque la vida a veces uno piensa, ¿no? Que a veces no se dan las cosas, pero es porque vienen mejores cosas y tenías que perder o tenían que pasar cosas negativas al comienzo para que las cosas muy buenas pasen después. Vamos, Lincoln fue elegido presidente en noviembre de 1860 como candidato del Partido Republicano. Una nota que quiero acotar es, él fue el primer presidente del Partido Republicano, del actual que es ahora Donald Trump. Una nueva formación política que se oponía a la expansión de la esclavitud en los territorios del oeste. Su victoria, sin embargo, provocó una crisis inmediata. En respuesta a su elección, 11 estados del sur de los Estados Unidos decidieron separarse de la Unión y formar la Confederación, o sea, formar otro país. Lincoln asumió la presidencia en un país ya al borde de la guerra civil. El primer objetivo de Lincoln fue evitar que más estados se separaran y restaurar la unión del país, sin recurrir al uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, cuando las tropas de la Confederación atacaron Fort Sumter en abril de 1861, Lincoln se vio obligado a declarar la guerra. Y esto fue algo triste porque, bueno, Lincoln, lo que quería Lincoln era, como Estados Unidos tenía una constitución, quería que la constitución se respete y tratar de que la constitución sea respetada por todo el país, ya que era inconstitucional que algunos estados, 11 estados del sur, se separaran del país. La guerra civil fue dura porque durante los primeros años de la guerra, Lincoln enfrentó grandes dificultades militares. El ejército de la Unión estaba mal preparado, las batallas eran difíciles, quizás los del sur tenían generales con más experiencia que ya habían peleado en la guerra contra México, entonces tenía gente, quizás líderes militares más preparados quizás que el norte. Sin embargo, Lincoln se mantuvo firme en su objetivo de preservar la Unión a toda costa. Fue un líder estratégico, pero también delegó muchos generales buscando que aquellos que pudieran ganar la guerra. Uno de los desafíos más grandes que enfrentó Lincoln fue la gestión de la guerra en el frente interno, liando con la oposición política, las tensiones entre los estados, el norte y el sur, y el sentimiento de descontento generalizado por la pérdida de humanas y el costo de la guerra, que fue excesivo, ¿no? Algo importante que pasó durante esta guerra que Lincoln pudo hacer fue la emancipación de los esclavos. Uno de los logros más significativos de Lincoln durante la presidencia fue la proclamación de la emancipación emitida el 1 de enero de 1863. Esta orden ejecutiva liderada a todos los esclavos, los liberaba a todos los esclavos en los estados que se encontraban en rebelión contra la Unión. Es decir, los estados confederados, aunque la proclamación no liderada a los esclavos de los estados fronterizos que permanecían leales a la Unión. O sea que solamente liberaba a los que estaban en los Estados Unidos, lo que era en ese momento los Estados Unidos, ya que las fronteras ya era otro país. Decirlo no, el sur de Estados Unidos era otro país y no los liberaba en ese momento. Pero cambió el curso de la guerra. La emancipación no solo fue una medida moral y política, sino también una estrategia militar. Lincoln entendió que la abolición de la esclavitud debilitaba a la Confederación, ya que privaba a su economía de la mano de la obra de obra esclava, y también alentaba a los esclavos a huir de las líneas de la Unión, donde podían unirse al ejército del norte. Esta proclamación también fortaleció el apoyo internacional hacia la Unión, especialmente de Europa, donde la mayoría de naciones se oponían a la esclavitud. Además, la proclamación de la emancipación abrió el camino para que miles de afroamericanos se alistaran al ejército de la Unión para finales de la guerra. Más de 180,000 soldados afroamericanos luchaban en la causa de la Unión. Creo que la batalla de Gettysburg
y el discurso de Gettysburg de 1863, uno en los momentos más cruciales de la guerra civil fue la batalla de Gettysburg, librada entre el 1 al 3 de julio de 1863, una de las batallas más grandes y sangrientas de la guerra y la victoria de la Unión de Gettysburg. Marcó un punto de inflexión en el conflicto. La reelección y la continuación de la guerra en 1864 a 1865. A pesar de las dificultades de la guerra, Lincoln fue reelegido en noviembre de 1864. Una victoria fue un testimonio de la determinación del pueblo del norte por seguir luchando para preservar la unión y abolir la esclavitud. En 1865, con el fin de la guerra, Abraham Lincoln, el 16 presidente de los Estados Unidos, fue asesinado en 1865. El asesinato ocurrió el 14 de abril de 1865, a solo 5 días de la guerra civil terminara oficialmente con la rendición del general Robert E. Lee, el 9 de abril de 1865. Lincoln fue asesinado por un famoso actor de la época llamado John Walcott Booth, que era un actor y simpatizante de la Confederación. Durante una función del Teatro Ford en Washington, D.C., fue donde ocurrió este terrible suceso. Un poco de los detalles, bueno, Lincoln le dispararon un 14 de abril de 1865, pero él estuvo vivo hasta el día siguiente, donde fallece en la mañana de un 15 de abril. Bueno, John Walcott Booth era un simpatizante del sur y entró, hasta ahora es muy cuestionado cómo llega a acercarse y entrar a donde estaba sentado Lincoln, que estaba en le llaman un box, donde estaba sentado él, con su familia, con su esposa. Él llega por la parte de atrás y le disparan por la cabeza, ¿no? En la parte de un tiro a la cabeza. Durante ese momento estaban ellos presenciando la obra teatral Our American Cousin, nuestro primo americano. Y Buck se aproximó por detrás y le disparó un solo tiro a la cabeza a Lincoln, el cual fue lamentable. Y bueno, después Buck salta donde el palco a la parte de la plataforma del teatro, la parte de adelante, y logra escapar. Pero al correr estaba cojeando y llega y se escapa, ¿no? Es algo muy triste en toda esta historia. Pero bueno, voy a quizás a marcar una de las cosas importantes, ¿no? Para que mucha gente no sabe, y creo que hay que recalcar estos datos. Estos son datos muy curiosos, pero importantes. Mucha gente a veces no sabe, cuando voy a Sudamérica, Latinoamérica, y a veces aquí en Estados Unidos no saben, pero preguntas y respuestas. ¿Era Lincoln demócrata? No. Lincoln fue el primer presidente republicano. Sí, señores, el partido de Donald Trump. El primer presidente de ese partido era Abraham Lincoln. En ese partido republicano nace porque estaban en contra de la esclavitud. La esclavitud en ese tiempo era apoyado por el sur y por el partido demócrata. Ahora, importante otro punto. ¿Los afroamericanos eran esclavos de los blancos? Bueno, esto, y por favor, si están parados, mejor siéntense porque esto les va a ir como un shock. La primera persona registrada en los primeros inicios de Estados Unidos que se registraba que poseyó esclavos es Anthony Johnson, un hombre de ascendencia afroamericana, o sea, un hombre que venía de ascendencia africana, un afroamericano, que se convirtió en un propietario de esclavos en la colonia de Virginia. O sea, antes que eran antes Estados Unidos, inclusive cuando era colonia, ya este señor era esclavista. En el siglo XVII, antes de que exista Estados Unidos, cuando se comenzaba a registrar en la colonia de Virginia, ya había un esclavista. Entonces, Anthony Johnson fue el primer esclavista documentado, que está documentado. Este es un ejemplo notable de que Anthony Johnson, un hombre de ascendencia africana que
En el siglo XVII se convirtió en un terrateniente en Virginia y llegó a poseer esclavos. O sea, el primer esclavista fue, que está al menos registrado, documentado, era un africano o descendencia africana o un afroamericano, como quieren llamarlo. No se puede decir afroamericano quizás porque Estados Unidos no existía en aquel momento, entonces se le dice ascendencia africana, para ser correctos. Ahora, otro dato importante. ¿Quién fue uno de los grandes esclavistas del sur? Una persona que nació con el nombre de April Ellison. Fue un tipo de... Nació en Estados Unidos como April Ellison, pero después se llamó William Ellison Jr., que nació en 1790 en Carolina del Sur. La fecha es incierta, bueno, en ese tiempo era difícil, ¿no? Y era muy conocido por ser uno de los tantos afroamericanos que se convirtió en propietario de esclavos y es un éxito, fue muy exitoso como terrateniente, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, en un periodo en que la esclavitud era una norma. O sea que imagínense, habían más personas afroamericanas que eran dueños de esclavos afroamericanos. Así de simple. Y este señor fue muy notable porque tuvo un éxito económico. Alcanzó el éxito como terrateniente y se hizo muy rico en la industria del algodón. Fue considerado uno de los afroamericanos más ricos de Carolina del Sur en su época. Para el momento de su muerte, en 1860, más o menos 61, 62, por ahí, no está bien calculado, pero por ahí, había acumulado más de 1000 acres de tierra y numerosas propiedades. O sea, este tipo era totalmente exitoso, pero imagínense, era un afroamericano que compraba esclavos y vendía esclavos. Leí un documental también, o vi un documental, perdón, donde él también le llegó a comprar la casa al que fue gobernador de Carolina del Sur. Inclusive leí que él contribuía dinero para la guerra civil. O sea, él donaba dinero porque él quería que se mantenga este sistema. Incurioso, ¿verdad? Ahora, otro dato importante. ¿Quiénes fueron los fundadores del Ku Klux Klan? ¿Los republicanos? ¿Quiénes fueron? Porque actualmente hasta lo siguen poniendo a Trump parte de esto. ¿Quiénes creen que fueron? ¿Los republicanos? ¿Los demócratas? Pues aquí les cuento. El Ku Klux Klan fue fundado por demócratas del sur después de la Guerra Civil. En la reconstrucción, en un intento de oponerse a las políticas de los republicanos que buscaban la abolición de la esclavitud y la igualdad de los derechos para los afroamericanos. Sin embargo, es importante entender que, todo esto, el contexto histórico, porque hay que abordar correctamente esto que estoy preguntando, ¿no? Los orígenes del Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan fue fundado en 1865 en Pulaski, Tennessee, por un grupo de veteranos confederados, muchos de los cuales eran demócratas, del Partido Demócrata, del sur, que habían estado asociados con este partido por mucho tiempo antes de la guerra y durante la guerra. Estos individuos querían restablecer el control blanco en el sur tras la derrota de la Confederación y en fin de la esclavitud durante la reconstrucción. El partido inmediatamente posterior a la guerra civil, los republicanos, o sea, los republicanos, tanto en el norte como en el sur, implementaron políticas que buscaban garantizar los derechos civiles de los afroamericanos, incluida la 13 enmienda, que era la abolición de la esclavitud, y la 14 enmienda, que era darle ciudadanía, así como lo escuchan, ciudadanía y derechos civiles para los afroamericanos, y la 15 enmienda, que era el derecho al voto para los hombres afroamericanos. O sea, los republicanos le están dando la nacionalidad, derechos civiles y el derecho al voto a los que fueron esclavos. El Ku Klux Klan fue creado, ojo, por los demócratas, los simpatizantes demócratas del sur, como una organización secreta para intimidar, atacar y asesinar a afroamericanos, así como a los republicanos y activistas de los derechos civiles, con el objetivo de restaurar el orden social racial de antes de la guerra civil basado en la supremacía blanca. En conclusión, sí, correctamente. Los demócratas fueron los primeros miembros del Ku Klux Klan, los demócratas del sur. Eran en su mayoría demócratas, como lo vuelvo a repetir, del sur,
que se oponían a las políticas de los republicanos durante la reconstrucción y buscaban restaurar el dominio blanco en el sur después de la guerra civil. Estos son datos muy curiosos que quería compartir porque siempre escucho gente en la calle que dice que no, que los blancos eran racistas en el sur y que querían a las personas afro ser esclavas, cuando la historia cuenta lo contrario. Que Lincoln era demócrata tampoco, no es cierto. Que los republicanos querían, que eran los fundadores de Ku Klux Klan y querían mantener la raza blanca. Falso, eran demócratas y lo pueden googlear y todo lo que estoy diciendo. Son datos que quería compartir con ustedes porque siempre escucho gente que dice lo contrario y es bueno googlear, investigar y leer, ¿no? Y a veces también veo que algunas fuentes las cambian, las intercambian, es bueno ir a buenas fuentes y verificar. Bueno, muchas gracias, espero que te haya gustado mi investigación, te haya gustado un poco que te cuente esta historia de hechos que cambiaron la historia americana. Y si te gustó, por favor, dame un gusta. Suscríbete a mi canal, que es muy importante, tu apoyo de todo corazón. Por favor, suscríbete, toca la campanita, ayúdame con eso también. Y pon un comentario y voy a estar muy contento de poder responderte. Muchas gracias y que tengas un buen, feliz año, porque ya estamos acá por acabar el 2024. Bendiciones. Adiós.